países como el nuestro, donde el problema de desigualdad es muy grande, resulta imperativo conocer qué es la pobreza, cuáles son sus alcances y cómo tenemos que combatirla. Existe una discusión internacional, la mayoría de las veces que pasa por tratar de repartir mucho dinero a los que menos tienen. Sin embargo, distintos académicos señalan puntos fundamentales, primero para medirla y luego para atacarla. En particular, autores como Angus Deaton, Premio Nobel de Economía, o Malcolm Milankovitch, especialista en temas de desigualdad, señalan que son tres de los temas fundamentales que atender cuando se habla de pobreza. El primero tiene que ver con medirla adecuadamente. Si la medición de la pobreza es demasiado amplia, lo que hacemos es crear un grupo tan grande que ningún recurso alcanza para tener un impacto que ayude a mejorar sus condiciones de vida. Entonces, la primera recomendación es centrarnos efectivamente en aquellos grupos que resultan más vulnerables y que son efectivamente los más pobres de la sociedad. Además, en sociedades como la mexicana, que tenemos tantos problemas de corrupción o de monitoreo adecuado de los programas sociales, tener demasiados programas sociales para atender a demasiados grupos de la sociedad va a provocar invariablemente falta de control, duplicidad en los patrones y en muchos casos corrupción. Si nos concentramos en atender exactamente a los sectores más pobres, estaremos levantando el piso económico de toda la sociedad, atendiendo primero a los más desfavorecidos. Un segundo tema muy importante es no caer en lo que Angus Deaton llama la trampa de la pobreza. No crear, esto es, incentivos dirigidos en especie o económicos a las personas que, si se mueven de cierto rango de ingreso económico, pierdan ese beneficio, porque entonces se genera un incentivo a nunca salir de cierto nivel de pobreza. En México, por ejemplo, existen programas que con toda la buena intención se han diseñado, pero que generan efectos perversos. En algunos estados del sur, por ejemplo, se tiene un incentivo económico a mujeres cuando tienen un hijo. Lo que ha provocado en algunas poblaciones es que las mujeres quieran tener más hijos para recibir más apoyos gubernamentales, generando una mayor problemática de pobreza para el largo plazo. El tercer elemento que señalan distintos autores, entre los que mencioné, se refiere a enfocarnos particularmente en el combate a la pobreza en dos tipos de problemas. Uno es la salud y el segundo es la educación. En temas de salud, se considera que cuando existe una afectación relacionada con la salud de los integrantes de un hogar entre los más pobres, se producen dos efectos negativos. En primer lugar, hay un incremento en el gasto asociado a la compra de medicinas o a la atención médica. Pero en segundo lugar, hay una reducción de los ingresos porque típicamente se trata de hogares en los que, si no trabajan, no ganan. De ahí la importancia de crear un piso de salud parejo que atienda a los más pobres de manera efectiva y de manera puntual para que evite esas caídas de crisis económicas derivadas de crisis de salud. Y en segundo lugar está el tema de la educación. Si bien se discute a nivel internacional sobre si la educación sigue siendo un factor de movilidad social, la realidad es que entre los sectores más desprotegidos y de menor ingreso económico, la educación representa un cambio fundamental en la calidad de los ingresos esperados del futuro. No se trata de pensar que todos van a tener licenciatura o una carrera. Eso es imposible, impráctico y económicamente inviable. Lo que se trata es de crear condiciones que les permitan a las personas tener por lo menos el grado de estudios necesario para que accedan al mercado laboral en condiciones que les permitan incrementar sensiblemente sus ingresos. De acuerdo a estadística internacional, por ejemplo, a nivel de educación media superior hacia arriba, cada año de educación representa, en promedio, entre 4 y 5% de incremento esperado en el salario anual de una persona. De ahí la importancia de crear también mecanismos que garanticen un mínimo de educación, pero sobre todo de educación de calidad que permita a las personas obtener mejores empleos y mejor remunerados. Esos tres elementos ayudarán a combatir la pobreza en nuestro país, que no es solo una cuestión de justicia social, sino de lógica económica para alcanzar el crecimiento económico que este país requiere.